Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luego de unas breves vacaciones que me he tomado, retomo nuevamente las actividades en mi canal. En esta oportunidad voy a tratar el cuento fantástico de terror. Hay historias que ponen en contacto a quien las lee o escucha con seres o fenómenos sobrenaturales o fantásticos. Estos relatos crean una atmósfera extraña que el lector no logra explicar. Vamos a tomar como referencia el cuento sobre el agua de Guy de Maupassant. ¿Quién es Guy de Maupassant? ¿Quién fue? Bueno, fue un autor francés que nació en el año 1850 y falleció en el año 1893. Es considerado uno de los grandes maestros del relato breve de la literatura universal. Entre sus obras fundamentales se encuentra el relato breve Bola de Cebo, incluido en el volumen Las veladas de Medan y considerado su obra maestra en ese género. La crueldad humana, presentada con gran realismo y sencillez, es el elemento fundamental en la obra de este autor. Entre sus novelas podemos citar Una vida, la historia de una mujer casada, Bel Ami, que protagoniza un periodista sin escrúpulos, Los dos hermanos, La mano izquierda y Nuestro corazón. Vamos a unas actividades que se pueden realizar luego de hacer la primera lectura, que es despejar el vocabulario. Podemos buscar palabras como cena, espejismo, fantasmagorías, chalupa, pies, popa, proa, amortajado, expresiones como irse al garete, borda, fulgor, entre otras, ¿no? Puede haber alguna otra que ustedes no sepan el significado, bueno, lo buscamos. El origen de lo fantástico puede remontarse hasta las primeras huellas culturales del hombre, los mitos y las leyendas de la antigüedad. Pero fue en el siglo XVIII cuando aparecieron las manifestaciones literarias con una finalidad estética en torno a lo fantástico. Los personajes de las primeras historias fantásticas eran damas en apuros y jóvenes que las rescataban. Luego, los temas fueron variando y aparecieron aquellos relacionados con lo fantasmagórico y los espectros. El relato fantástico se caracteriza porque sus personajes representan seres comunes y corrientes que, en el mundo cotidiano en el que viven, se encuentran con un suceso o ser extraño. Ese suceso sobrenatural generalmente está narrado por el protagonista o por el personaje que pertenece al mundo natural. Esto permite que el lector se identifique con los acontecimientos que se narran y de esta manera se produce el efecto fantástico. Lo fantástico se produce cuando en un mundo que el lector reconoce como propio, se produce un fenómeno imposible de explicar por las leyes que rigen ese mundo. Tzvetan Todorov propuso una caracterización y clasificación tentativa de los relatos fantásticos en 3 categorías. 1. Lo maravilloso. Se produce cuando frente al hecho sobrenatural se aceptan nuevas leyes de la naturaleza que pueden explicarlo. Es lo que sucede, por ejemplo, en los cuentos de hadas y en los de gnomos. 2. Lo extraño.
cuando el hecho sobrenatural es explicado a partir de las leyes racionales, naturales o científicas. 3. Lo fantástico. Se produce al no poder explicar por causas naturales ni sobrenaturales el fenómeno extraño que se presenta. Es el protagonista quien duda con respecto al hecho que sucede y transmite su vacilación al lector, que comienza a percibir ese fenómeno como inexplicable. El cuento de Maupassant, además de ser fantástico, es de terror. Las historias de terror van introduciendo distintos elementos de forma gradual. Las cuotas de misterio o pánico se van distribuyendo a lo largo del relato de manera creciente para que, por un lado, anuncien un desenlace terrorífico, pero, por otro lado, el final sea contundente. Frases como: para él es misteriosa, profunda, desconocida, la región de los espejismos y de las fantasmagorías, donde de noche se ven cosas que no existen, donde se escuchan ruidos absolutamente desconocidos, donde se tiembla como al cruzar un cementerio, sin saber por qué. Es, en efecto, el más siniestro de los cementerios, aquel que carece de tumbas. Van creando el clima de misterio necesario para llegar al desenlace. El escritor Stephen King sostiene que en todas las personas existen espacios escondidos en el fondo del alma, donde se guardan todos los miedos recogidos a lo largo de la vida. La literatura de terror penetra en estos lugares para despertar esos temores, hacerlos crecer y volverlos intolerables. Entonces, King propone un juego para que cada persona pueda identificar sus miedos. Los 10 ositos del miedo. 1. Miedo a la oscuridad. 2. Miedo a las cosas gelatinosas. 3. Miedo a las deformidades físicas. 4. Miedo a las serpientes. 5. Miedo a las ratas. 6. Miedo a los lugares cerrados. 7. Miedo a los insectos, especialmente arañas y cucarachas. 7. Miedo a la muerte. 8. Miedo a la muerte. 9. Miedo a los otros. 10. Miedo por los otros. El juego consiste en que cada persona elige aquellas cosas que le dan miedo y las reúna. Por ejemplo, si alguien elige los números 1, miedo a la oscuridad, 6, miedo a los lugares cerrados y 8, miedo a la muerte, seguramente estará muy preocupado si se corta la luz justo cuando viaja en ascensor. En Sobre el agua de Guy de Maupassant hay dos grandes partes. La primera narra el encuentro del hombre que alquila una casa y el remero. La segunda parte, el centro narrativo, relata la experiencia terrorífica de este remero. Esta estructura propia de muchos cuentos se denomina relato enmarcado. La historia principal es narrada por uno de los personajes introducidos en el comienzo del relato. En este cuento pueden encontrarse dos narradores. 1. Narrador de la historia marco que inicia el relato. Voz en primera persona del singular, identificada con el hombre que alquila la casa. 2. Narrador de la historia enmarcada o principal. Voz en primera persona del singular, identificada con el remero. Existen casos en que, después del relato enmarcado, se vuelve a la situación inicial en que se presentó al relator.
pero en Sobre el agua, seguramente para que prevalezca la sensación de terror, se da fin al relato con la historia del remero y el encuentro del cadáver. Existen distintas maneras de contar un hecho. Puede alterarse el orden de los sucesos o puede variar el punto de vista desde el cual estén relatados. El punto de vista es como la cámara en la televisión o en una película que puede tomar un hecho o un personaje desde diferentes ángulos y de esta manera presenta una visión distinta de esa circunstancia. El narrador es un elemento de la ficción, creado por el autor para relatar los hechos. El narrador cuenta los sucesos desde un determinado punto de vista. Los narradores se clasifican según la persona y el punto de vista con el que narran. Narrador: en primera persona, personaje. Narrador: en tercera persona, testigo. Sabe solo lo que los personajes dicen y hacen. Omnisciente: sabe lo que los personajes dicen, hacen, sienten y piensan.